de revolución. Bueno, yo les quiero mostrar un poco acerca de lo que sucede en las calles de Cúcuta. Ventas informales como estas hay por todos los lados. Por donde usted circula en el centro de esta capital del departamento del Norte Santander. Ahí yo les quiero invitar a que hagamos un recorrido. Un 80% bajaron las ventas. Bueno, 80% porque estos productos ¿de dónde provienen? Eso viene de Venezuela. Escasamente la mayoría, el 80% también viene de Venezuela. El 20% trabajamos con productos colombianos. Bueno, ¿por qué se hace esto? La gente aquí no tiene oportunidades más que la informalidad y acudir a este tipo de negocios. ¿Cuál es la realidad? La realidad de esto es porque aquí en Cúcuta no hay empresas, no hay comercio, no hay nada. El comercio informal es el que hacemos las empresas. Nosotros mismos somos los empresarios de cada cual con su planta que tiene uno para trabajar. Estas son las colas que tienen que hacer los cucuteños para poder surtir de gasolina sus vehículos. Algunos contaron que han esperado cerca de 4 horas para conseguir el combustible. Tengo 3 horas y media haciendo la cola y eso está terrible la situación aquí porque pues como que no hay mucha orden. Bueno, que la solución es que haya más estaciones de servicio y que lleguen los cupos completos, porque es que la gasolina no alcanza en realidad porque nosotros estamos acostumbrados a echar en pimpinas, pero cuando se presenta la situación, entonces ahí están las consecuencias. El gobierno de Colombia se ponga las pilas y vaya a proteger de paramilitares, de contrabandistas al pueblo del norte de Santander y de Cúcuta. Eso es lo que yo aspiro desde aquí. Y el gobierno de Colombia prohíba que se venda en territorio colombiano productos venezolanos sacados en contrabando y el bachaqueo. Hasta tanto no lo haga, no abriré la frontera. Y el gobierno de Colombia prohíba que se ataque el Bolívar en Cúcuta y en Colombia. Y hasta tanto no lo haga, no abriré la frontera. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Desde acá, desde el destacamento 319 de los comandos rurales de nuestra Guardia Nacional acá en Portuguesa, donde también funciona la Escuela de Operaciones Especiales de formación de nuestros comandos en esta región, la región de Portuguesa, y creo que Lara también abarca, Lara también, de Occidente, de Centro Occidente. Hoy vamos a compartir desde este hermoso espacio de donde se dice nació el centauro de los llanos José Antonio Páez, nuestro programa. Poco para rendir tributo pues a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la imagen y en la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, que en sus distintas especialidades ha venido asumiendo un rol fundamental en la vinculación del componente militar propiamente dicho y el pueblo, desde hace muchos años, pero ahora con mucho más empuje, y muy especialmente en este momento de coyuntura política, donde la guerra asumió el carácter de multifactorialidad. Esta guerra per se es multifactorial. Son distintos eventos que actúan sobre un determinado objetivo que se pueden manejar de manera aislada unos, secuenciales otras o simultánea, como en efecto está pasando en este momento. Es simultánea. La simultaneidad de los eventos contra el país, contra la paz, contra la tranquilidad de nuestro país. Entonces, la guerra de extracción, contrabando de extracción, ahora súper acelerado, el tema de la guerra mediática para sembrar temor, miedo, incentivando al consumo, activando el tema de la compra compulsiva, la guerra mediática, endilgándonos a nosotros una cantidad de hechos que no son ciertos, como violación a los derechos humanos, etcétera, etcétera, atropellos, etcétera, que es lo que ellos hacen y nos los endilgan a nosotros. El tema de la
la escasez y la inflación inducida que se viene incrementando como consecuencia de lo anterior, y el tema de la violencia estructural. La violencia estructural. Violencia que por primera vez en la historia de nuestro país estamos viendo. Por esa razón, nuestra Fuerza Armada y nuestro pueblo se viene formando, cada uno en sus ámbitos. Nuestra Fuerza Armada acá, en sus cuarteles, en las canchas de infiltración, en las canchas de operaciones especiales. Allá tenemos unos muchachos que están ahorita haciendo pasajes en la cuerda de comando, en donde más tarde la comandante de la SODI, la almirante María Luisa, nos va a demostrar cómo se pasa esa cuerda de comando allá. Y hay un estudiante de doctorado de la UNEYES también, que va a hacer un ejercicio más adelante de cómo pasar. Ya lo están escogiendo por allí, ellos. Bueno, los oficiales, la tropa entrenándose, y nuestro pueblo formándose, evaluando, estudiando, debatiendo todo el pensamiento político, toda la esencia del proyecto que queremos llevar adelante, y nosotros trabajando. Nosotros también operando de manera multifactorial. ¿En qué ámbito estamos trabajando nosotros de manera multifactorial? En el ámbito de la paz, en el ámbito de la tranquilidad, en el ámbito del trabajo. Por esa razón, esta semana nos visitó el comandante general de la Guardia Nacional, el compañero y hermano Néstor Reverol, y estuvo con él el general de división José Goncalves Mendoza, comandante nacional de la Guardia del Pueblo, jefe del Comando Nacional de la Guardia del Pueblo. Bienvenidos los compañeros del alto mando militar, bienvenidos los compañeros doctorantes de nuestra Universidad Ezequiel Zamora, y para quien pido un fuerte aplauso también, y bienvenidos nuestros candidatos, candidatas, directores, directoras, nuestro candidato y futuro diputado a la Asamblea Nacional, el compañero Rafael Calles, y nuestra candidata y futura diputada a la Asamblea Nacional, la compañera Carolina del Carmen Vega, el azote de Ospino y Araure. Y bienvenida a nuestra alcaldesa Nubia Cupare, que está con nosotros también acá el día de hoy. Bueno, así que en esos distintos ámbitos estamos nosotros preparándonos. Y a mí me gustaría que el general Goncalves nos diera algunas cifras, José, de lo que va a ser ese apresto operativo de nuestra Guardia del Pueblo, que ya está desplegada en las bases de misiones, y que ahora viene una nueva ofensiva de apresto operacional, que es lo que el día de ayer, pues, sábado, en la Plaza Bolívar de allá de Guanare, hicimos con el compañero Reverol. Adelante, José. Nuestra presencia motivado a que nuestro comandante general y todo nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nuestro ministro de la Defensa, el alto mando militar, y nuestro comandante general de la Guardia Nacional, Néstor Luis Reverol Torres, pues le han dado una importancia especial a un sueño de nuestro comandante eterno y supremo y eterno, que Hugo Rafael Chávez Frías, que fue la creación del Comando Nacional Guardia del Pueblo, donde él pues siempre en sus alocuciones traía recuerdo de su niñez, el sargento del pueblo, el sargento de Sabaneta, que era un sargento que atendía las necesidades del pueblo, que consultaba con el pueblo y veía cuáles eran sus necesidades para resolvérselas, que hacía las veces de partero, de médico, que hacía las veces de educador, que de orientador, y que bueno, escuchaba al pueblo y le resolvía sus problemas. Acá, a partir del año pasado, en agosto, nuestro comandante en jefe dio la orden de expandir nuestro Comando Nacional Guardia del Pueblo, que solamente estaba en 6 estados. Hasta ahora lo hemos activado, estamos trabajando en 94 estados, y el estado Portuguesa fue el estado número 14. En el día de ayer lo activamos oficialmente aquí. Estos 150 hombres y mujeres del Chaleco Carrubio, que inicialmente están empezando este trabajo, que en una segunda fase serán 360 hombres y mujeres para desplegarse en todos los 14 municipios y 39 parroquias del estado Portuguesa, para abordar las 69 bases de misiones socialistas en los sectores de pobreza extrema,
que es una de las tareas que nos ha dado nuestro comandante en jefe, y que vaya qué bonita tarea de estar en la base de misión en los sectores de pobreza extrema para ayudar a la erradicación de la pobreza extrema en nuestro país, y que es una meta del milenio. Allí también vamos a estar abordando los 7 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que están establecidos para el Estado Portuguesa, las 2 centros culturales y deportivos que están establecidos, que son la cancha de Paz Hugo Chávez Frías, que se están edificando, uno en Acarigua y uno en Guanare, para el Estado Portuguesa. Allí también va a estar nuestro guardia del pueblo, pero no como la ciudadanía puede ver y puede pensar que el guardia del pueblo es un elemento solamente de seguridad. Es un elemento, es una tarea de seguridad, que tenemos la seguridad preventiva enmarcado dentro del vértice 1 de la misión A Toda Vida Venezuela, que es fomentar la convivencia solidaria de nuestros camaradas, de nuestro pueblo. Bueno, esa es, un aplauso para allá para el general de división Guardia Nacional, José Goncalves Mendoza. Bueno, fíjense ustedes, esa visión distinta de nuestra Fuerza Armada en la actualidad, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una Fuerza Armada que fue de naturaleza represiva. Bastante planazo nos echó a nosotros aquí el capitán Chinchilla. No se me olvida, cuando era comandante de acá de la Guardia Nacional era. Bastante plan por ese rábano, cuando salíamos nosotros a manifestar acá. Después lo mandaron para Tibú, me acuerdo. Chinchilla Márquez, no se nos olvida. Porque era una Guardia Nacional represiva, era una policía represiva. Era comandante de la policía en ese entonces. Y después fue comandante de la Guardia. Y ese esquema que debió haber muerto y murió definitivamente cuando llegó la Revolución Bolivariana, que tuvo su máxima expresión represiva en febrero del año 89, bueno, la deuda moral, ética y política que el comandante Chávez tenía, y nosotros como fuerza insurgente de esos procesos del año 92, era precisamente revertir ese carácter represivo a un carácter preventivo y educador. Porque ese guardia del pueblo es un maestro ambulante, es un maestro, como lo decía el general Goncalves, un maestro de ciudadanía, un maestro de resolver problemas, porque nuestros guardias nacionales en su formación integral aprenden múltiples capacidades, múltiples cosas, cómo reparar cuestiones, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo curar, cómo atender a un paciente, primeros auxilios, etc. O sea, es un maestro ambulante, es un maestro de ciudadanía. Y de esa manera es que estamos combatiendo nosotros esta guerra. Esa guerra, en la paz. ¿Cómo combatir la guerra en la paz? Sin caer en la provocación. Bueno, eso que hicimos con la UNEYES, fortalecer los mecanismos de formación, eso que estamos haciendo en el Centro de Altos Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez, eso que está haciendo nuestra Guardia Nacional desplegada en las bases de misiones, eso que viene haciendo el gobierno con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, entrando a los espacios de mayor pobreza en el país, eso que está haciendo la misión Cultura Corazón Adentro, eso es atacar la violencia, no con violencia, sino con amor, con bondad, con afecto. En el momento que hay que entrompar, entrompamos, porque una cosa no quita la otra. Por eso nos entrenamos también para ello. Por eso nuestros comandos cada día se especializan mucho más en especialidades, valga la redundancia, propias del combate, como francotiradores, como explosivistas, como comandos propiamente dichos que tienen una cantidad de experticia, como grupos de salvamento, etcétera, etcétera. Esa es parte de la tarea. Y, por otro lado, esa nueva concepción de fusión cívico-militar. Todo el pueblo una milicia. Todo el pueblo una milicia. Fusión cívico-policial-militar. Cívico-policial-militar. ¿Para qué? Para atacar también lo que nos han querido importar de violencia extrema disfrazada de delincuencia común. Y por eso la OLP. Y de allí los resultados extraordinarios que hemos obtenido. Ahora vamos para un repaso. Vamos para otra ofensiva. Ahí está la vicealmirante María Luisa Contreras, nuestra comandante de SODI, al frente. Manejando muy bien la inteligencia, con precisión, para que no hayan desafueros. Porque a veces la gente se vuelve loca también. Y eso hay que frenarlo, hay que cuidarlo. Y por esa razón, los análisis de inteligencia son muy, muy precisos. Y ya viene, pues, una nueva ofensiva, que la ofensiva sigue. Lo que pasa es que es solapada, es de inteligencia y sobre todo es preventiva. Ahora viene la consolidación, que hemos venido haciendo María Luisa brevemente
brevemente ahí cerramos con la vicealmirante en los procesos de consolidación. ¿Cómo se ha venido llevando a cabo esa fase de la OLP? Rapidito. Bueno, mi comandante, efectivamente, como usted lo ha dicho, en el Estado Portuguesa se han desarrollado 2 OLP, una en el municipio de Araure y otra en el municipio de Guanare. Simplemente, como usted lo dijo, de acuerdo a la inteligencia que arrojaron los cuerpos de seguridad junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se detectaron algunos focos, sobre todo en el municipio de Guanare, del microtráfico de droga, y en el municipio de Araure 40 kilos creo que de droga incautamos por ahí en una de esas. Eran más que todo envoltorios pequeños de marihuana, que son los que les venden normalmente a los jóvenes. A los niños, sí. Sí, 7 bandas desarticuladas en ese ámbito, ¿no? Pero lo que realmente es importante, y usted lo acotó, es la consolidación y la explotación comunicacional que se tenga posteriormente la OLP. Y es lo que el gobierno regional está ejecutando en este momento en el conjunto residencial Simón Bolívar, conocido como los iraníes. Y es esta parte la fundamental, donde entran no solamente los cuerpos de seguridad, sino la Guardia del Pueblo, consolidada con el gobierno revolucionario, acerca de cada una de las actividades de tipo alimentario, de tipo deportivo, que nosotros podamos integrar en la comunidad. Está bien, gracias, María Luisa. Eso lamentablemente, fíjense, no lo reseña la prensa, porque la prensa parece que adquirió una característica de morbo, solamente lo malo, la muerte, el tripero afuera, el reguero, pero esas cosas hermosas que hace nuestro pueblo no las destacan. Por ejemplo, mientras la oposición perversa esa que está por allí, porque hay una oposición que no es perversa, que parece que es seria y opera de manera democrática. Mira, esa oposición perversa anda por allí repartiendo droga y vendiéndole droga a los niños, porque son unos muchachitos. La revolución anda entregándole tabletas de esas de computación, de informática, para que tengan una herramienta de estudio. Hicimos una entrega allí de más de 620 en una primera etapa para bachilleres, que van a ser ahora preparadores académicos de los muchachitos de primero, segundo y tercer año. Eso tiene programas de matemática de educación secundaria, pues, de ciencias naturales, de geografía, de ciencias sociales. Me dieron allá, ¿quién más? De inglés, porque hay que aprender inglés para entender al enemigo. El enemigo es bichito, hay que entenderlo, pues, hay que entenderlo. Entonces, bueno, mientras nosotros andamos en eso, ellos andan por ahí repartiendo envoltorios de marihuana para que los niños se degraden, para que degraden la moral. Nosotros estamos en otra onda. Nosotros andamos fortaleciendo la moral, fortaleciendo el trabajo, y eso es una tarea de todos. No importa dónde usted milite, no, una tarea de todos, es una tarea de todos. Y eso es lo que estamos haciendo, no es habladera de paja, es lo que estamos haciendo, es lo que estamos haciendo, y es lo que seguiremos haciendo. Cuando nos toque entrompar, ahí estaremos, en la primera línea de batalla, con el fusil en la mano, la fuerza moral por delante y el corazón puesto en esta revolución. Camino de revolución. Caminos de revolución. Caminos de revolución. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. En este acto para nosotros, cargado de mucha significación política, histórica y afectiva, porque si hay algo que con Chávez nos une, el afecto, el amor de un ser humano a otro ser humano, el amor que Chávez nos enseñó a tenernos con nosotros mismos y especialmente con nuestro pueblo, Y creo que de allí la importancia de este evento.
porque a Chávez hay que ubicarlo en cada una de las ramas de la ciencia que el conocer y el saber humano tiene para poder valorarlo en su justa dimensión. Y allí intentamos hacer un enfoque desde lo antropológico, de cómo Chávez atrapó en la esencia del llano adentro la venezolanidad, la fuerza y la fortaleza que define la característica más importante de nuestro gentilicio: la libertad, la democracia, la lucha antiimperialista, la audacia, la fortuna, el ímpetu del llanero. El comandante eterno, multiplicado por todas partes como los panes y los peces, es el mensaje de nuestro comandante eterno. Y nunca será un adiós, será un para siempre. Para motivar o seguir motivando precisamente el análisis, el debate, la difusión por todas las vías posibles y seguir dentro de esa producción, creación, sobre la base del pensamiento del comandante Chávez, seguir fortaleciendo la lucha para asegurar la continuidad del proceso revolucionario. Estuvo súper movida con el inicio de la jornada de promoción de la creación del Centro de Altos Estudios del Pensamiento Político del compañero Hugo Chávez. Y Portuguesa ha sido privilegiada con ser la primera región del país, después de Barinas, que es donde está la sede principal, de inaugurar la primera sede de este centro de estudios, allá precisamente en las cercanías de donde nació el bisabuelo de el compañero Hugo Chávez, el que llamaban Maíz Santa, Pedro Pérez Delgado. Así que, bueno, el compañero Adán nos acompañó, valga la cacofonía, en primer lugar en el inicio de las jornadas. Aperturó Adán con una buena disertación, muy buena disertación, que recogió pues en ese corto tiempo toda la producción del pensamiento y la evolución del pensamiento político de Chávez. Y bueno, y más o menos allí vislumbró cuáles son los grandes objetivos y retos que tiene este centro de estudio. Luego me correspondió a mí ir a Barinas el día jueves en la noche. Yo estaba en Barinas dictando ya una charla en el marco de esta jornada, vinculada pues a la visión del nuevo Estado que Chávez nos legó y todo lo que se ha venido plasmando en la teoría y en la praxis, en la conformación de ese nuevo Estado o esa nueva visión del Estado. Y el compañero Farruco Sesto, que es parte también de la escuela del Centro de Altos Estudios, estaba acá en Portuguesa compartiendo con nuestra gente un poco en esa visión de uno de los objetivos históricos del Plan de la Patria desde la óptica de la cultura. Todo el aporte que Chávez hizo allí en materia de la cultura. Luego, el día viernes, en horas de la mañana, me correspondió a mí la responsabilidad de compartir con los compañeros de acá del Estado Portuguesa, allá en el Centro de Bellas Artes de Guanare, sobre el tercer objetivo histórico. Venezuela potencia. Y lo que hemos venido haciendo en el marco de ese gran objetivo histórico. Hasta allí hay un aporte en lo conceptual. Hoy que nos acompañan los doctores de la UNEYES, profesores y profesoras, estudiantes, y bueno, y que son muy rigurosos con eso de la ontología y con eso de la generación del saber y del conocimiento. Bueno, allí hay unos aportes importantes. Un objetivo de carácter histórico, un objetivo de carácter nacional, un objetivo de carácter estratégico, un objetivo de carácter general. Una nueva categorización. ¿Por qué? Por el alcance de ese objetivo. O sea, un objetivo que se convierte en una especie de fin último. Allá hay hasta un nuevo epistema, pues. Un nuevo esquema de generación de conocimiento. Son unos debates bonitos que vamos a dar. Y que dieron ellos allá en
Artemisa, en la provincia de Artemisa, con el comandante revolucionario cubano, el arquitecto Osmani Cienfuegos, quien nos dio una clase magistral de lo que es el planteamiento de la vida desde la óptica del materialismo dialéctico. Bien hermosa esa experiencia, ya vamos a hablar de ello más tarde. Pero en esta jornada de debate del pensamiento de Chávez, la verdad que ha sido muy enriquecedora. Y qué hermoso cómo ha venido participando nuestro pueblo, nuestros funcionarios. También me dio la noticia la compañera Ana María, que es la coordinadora de la escuela, junto con Adán, bueno, que me van a asignar una responsabilidad académica allí, en este centro de estudios, en el primer diplomado sobre el pensamiento político del compañero Hugo Chávez, que nosotros quisiéramos proponer, y yo llamo aquí al debate, que de repente evaluáramos ese diplomado, que se va a hacer en Portuguesa también como primera experiencia, fuera de Barinas, que hiciéramos el aporte en lo agrícola, la visión de Chávez en lo agroalimentario, que allí hay aportes interesantes también. El tema de cómo Chávez focalizó el esfuerzo de consolidación de espacios agroindustriales en la zona llanera para que se procesara aquí la materia prima y se desarrollara la agricultura, aguas arriba y aguas abajo, y no se exportara la materia prima de Portuguesa o Barinas o de cualquier estado llanero hacia el centro como se hacía antes, hacia Carabobo, hacia Miranda, hacia Aragua. Ahora se procesa aquí. Sería interesante que hiciéramos ese diplomado focalizado en esa área, y allí entran los distritos motores, el esquema de distritos motores, que sería bien importante para avanzar. Bueno, yo quisiera que el compañero Calles y la compañera Carolina Vega, que estuvieron presentes allí en la mayoría de estas conferencias que allí se dieron, hermosísimas todas. El profesor Víctor Ramírez se lanzó una extraordinaria, y una compañera que vino desde Barinas también, hermosísima, Farruco también, extraordinaria. La más marruñeca fue la mía, pues, que duró 1 hora y media ahí, pero ahí tratamos de aportar algo en esa definición del tercer objetivo histórico. Rafael Calles, nuestro futuro diputado a la Asamblea Nacional. Adelante. Bueno, gracias, comandante. Un saludo muy especial a todo este pueblo hermoso de Portuguesa y de Venezuela. Mire, sin duda que cada vez que uno estudia a Chávez, cada vez que estudia sus ideas, bueno, lo primero, la vigencia que tienen en el momento histórico que estamos viviendo. En segundo lugar, la claridad. Y sin duda, el camino, digamos, ya definido hacia dónde tenemos que ir. O sea, no solo con Chávez se pudo estudiar lo que pasaba en Venezuela, sino lo que está pasando y lo que viene para el futuro. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, felicitarlo, entre otras cosas, por esa excelente ponencia que nos paseó, bueno, por esa vida de Chávez, y cómo cada una de esas cosas que se dicen de Chávez tienen la vigencia, bueno, actualizada. Sí. Estamos en el momento de lo que Chávez nos dijo. Chávez nos dijo que estas cosas iban a pasar, que venían caminos más difíciles, como lo comentaba usted ahí en esa exposición. Y bueno, es lo que estamos viviendo, pues. La derecha va a seguir golpeando, nos va a seguir tratando de que nuestro modelo, que es el modelo, por supuesto, humanista, el modelo socialista se implemente en el mundo, en Venezuela principalmente y en el mundo, bueno, van a seguir atacando para que eso no suceda. Entonces, ese gran esfuerzo de parte de todo ese equipo, a quien aprovecho para felicitar, porque bueno, creo que ha sido todo de mucha altura, lo que tiene que ver con estas exposiciones y esto que ha venido haciendo nuestra gente. Bueno, sin caer en posiciones metafísicas, han sido proféticas las proyecciones que el compañero Hugo Chávez hizo en sus escritos y en sus alocuciones y en su accionar político, y que bueno, gran parte de esas cosas se plasmaron en el Plan de la Patria, pues. En el Plan de la Patria hay hasta metas definidas en los distintos ámbitos, en los 7 grandes ámbitos de nuestro país, los 7 grandes ámbitos: lo social, lo económico, lo político, lo ambiental, lo cultural, lo militar, lo estratégico. Todo eso está allí aglutinado en esos 7 grandes ámbitos. Carolina Vega, futura diputada también a la Asamblea Nacional. Bueno, esa inauguración de la casa del Centro de Estudios del Pensamiento de Hugo Chávez en Ospino, ¿qué importancia tiene para Ospino y para nuestro estado, por supuesto? Bueno, sí, comandante, buenas tardes al pueblo de Portuguesa. Bueno, sí, de verdad, bien agradecido, ¿verdad?, de que esa primera sede del Instituto
de Altos Estudios Hugo Chávez, CEN Ospino, de verdad, para nosotros, llenos de compromiso y de alegría de asumir eso allí, y por supuesto de que nuestra militancia pesuvista, de que nuestro pueblo se culta, pues, en este caso, del conocimiento, ¿verdad?, que nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez. Chávez estaba cargado de amor. Sobre todas las cosas, él pensó en su pueblo con ese amor tan grande, por eso direccionó muchos programas en función del ser humano. Del ser humano, para que allí llegara lo que tenía que llegar a ese pueblo, que por supuesto que tanto él luchó y que por él, pues, por eso él allí nos dio, pues. Sin embargo, comandante, en la Escuela de Altos Estudios, de verdad, en este caso del Partido Socialista de Venezuela, que viene formándonos a un grupo de compañeros de las VC, de los CLP, que fines de semana están allí estudiando, y que nosotros no nos podemos cansar de eso, de estudiar, porque cada día nosotros debemos aprender. Nosotros los candidatos, por ejemplo, tuvimos una semana en Caracas estudiando, una encerrona allí, bueno, del pensamiento, porque si nosotros queremos hacer y ser como Chávez y actuar como Chávez, yo creo que tenemos que sentirlo con el corazón. Así es. Gracias, Carolina. Bueno, miren, mientras algunos sectores por ahí vandálicos de la oposición andan vendiendo marihuana, vendiendo cocaína, bachaqueando, sacando contrabando, nosotros andamos estudiando, trabajando, haciendo cosas hermosas, elevando la conciencia, elevando la conciencia. Y eso que decía Carolina y Rafaelito es verdad. Cuando uno se pone a estudiar al compañero Chávez, yo que soy medio necio con el tema del Estado, es un tema que me apasiona, pues, el estudio del Estado, el Estado como concepto, como institución, como creación cultural del ser humano. Revisando en la clase que me tocó dar sobre la teoría del Estado y la visión de Chávez en ese sentido, la grandeza del planteamiento que Chávez hizo allí, cuando define el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, cómo recoge los aportes que desde Aristóteles, pasando por Thomas Hobbes, pasando por allá por Rousseau, por Immanuel Kant, por John Locke, por el mismo Friedrich Hegel, por el mismo Marx, cómo Chávez recoge aportes de ellos y cómo cuestiona y lanza por la borda otros aportes que hicieron que no tenían vigencia y que no tienen vigencia actual. Como el caso de la exclusión del pueblo en el ejercicio de las políticas públicas que señala Hegel, que fue uno de los pensadores, para algunos el creador de la dialéctica. Hegel plantea en su definición, en su concepción del Estado. Bueno, es un tema para hablarlo con mucha piquiña. A mí me apasiona mucho ese tema, y por eso cuando uno revisa ya a profundidad esos aportes, yo invito a la gente de la oposición que lean, así como leen las comiquitas y las revistas de farándula, de Hola, Harper Bazar, ese poco de cosas que hablan de pura banalidad, que agarren la Constitución. No van a leer, se van a leer el Leviatán, se van a leer la ética Nicómaco, ni la política, no. Léanse allí la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, ahí hay aportes espectaculares para comprender este proceso. ¿Verdad, Maneli? Aportes espectaculares. Y es sencillita, ¿vale? Y después que se lean la exposición de motivos, chupulum, brinca para la Constitución. Y se van a dar cuenta cómo los quería y cómo los quiere todavía Chávez, cómo los incluyó allí, cómo los incluyó. Caminos de revolución. Ven para que lo disfrute, mamá.
preservar lo que se ha logrado aquí y seguir creciendo. Es que esto sea una propiedad comunal y tratamos, mientras nos dirigimos a esa propiedad comunal, ir haciendo algunas cosas. Hoy no habría turismo aquí. La gente no viene aquí al Moca porque hacen en Moca. La gente viene aquí porque hay una comunidad que tiene esas características. Las Terrazas no tiene playa, que es el principal producto turístico del mundo. No tiene grandes edificaciones, ni tiene hoteles de 100 estrellas, ni de 40 estrellas, ni tiene grandes centros comerciales. Sin embargo, tiene una enorme movilización turística que se ha venido consolidando sin alterar el ambiente tal y como lo concibieron los compañeros cubanos. O sea, que esta experiencia de sostenibilidad tiene factores muy importantes, y lo decía el compañero Omani Cienfuegos. El principal elemento que consolida este, entre comillas, producto turístico es la actividad comunitaria. Portuguesa no tiene grandes centros comerciales, no tiene playa, pero sí tiene un extraordinario pueblo, una extraordinaria cultura, un gentilicio muy arraigado, heroico, patrimonial, tiene un hermoso paisaje, hermosos bosques, tiene una enorme capacidad productiva, y la tarea que tienen estos compañeros y estas compañeras de la UNEYED es precisamente ayudarnos, contribuir con nosotros y con ese pueblo hermoso de Portuguesa a que seamos no solo una potencia agrícola, como ya lo somos, o una potencia minera, sino que seamos también una potencia de vida, una potencia turística, que conjugando la agricultura, la minería y el turismo, seamos una extraordinaria comunidad, como lo que hasta ahora hemos venido viendo acá en la hermana República de Cuba. Si evaluáramos del 1 al 20 esta gira académica que hicimos a la provincia de Artemisa, allá en la hermana República de Cuba, indiscutiblemente que hay que ponerle 20 puntos. Fue extraordinaria, excelente la disciplina, el compañerismo, la seriedad y el nivel de altura de nuestros doctorantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, y excelente el intercambio de saberes, de conocimientos vivenciales de la gente del pueblo y de los pueblos que visitamos y las experiencias que visitamos, y también de los académicos que con nosotros compartieron allí esta experiencia de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, como yo lo llamo, en el marco del doctorado de Ambiente y Desarrollo que estamos haciendo en la Universidad Ezequiel Zamora, la UNEYED. Yo no quisiera explayarme allí porque de verdad que yo me vine altísimamente gratificado. Sí quisiera que fueran los propios doctorantes que manifestaran sus impresiones de esta visita y de los distintos espacios a los cuales asistimos. Ese espacio de las terrazas que inició como un proyecto de reforestación para rescatar una zona devastada que había allí. Se recuperó, 48 años tiene ese proyecto allí. Luego, en la crisis del periodo especial de Cuba, se convirtió en un destino turístico y se ha mantenido por más de 27, creo, 28, 30 años como un destino turístico sustentable, agroecológico, agroturístico. Y luego visitamos otras experiencias en Pinar del Río, en Viñales, en la propia ciudad de La Habana, proyectos de sostenibilidad urbana. Yo quisiera que fuera parte del equipo, porque lamentablemente, de verdad, que no podemos interactuar con todos y no podemos disfrutar de las más de 14 horas de grabación que tenemos de las conferencias y de las giras que hicimos, pero que en esa sapiencia y capacidad de síntesis que tienen nuestros maestrantes, ahora doctorantes de la UNEYED, pudiéramos compartir estas experiencias. La profesora Ivy Ruckman, como coordinadora del posgrado, quisiera que fuera ella, pues, la primera en darme sus impresiones o darnos a nosotros, al pueblo de Venezuela,
sus impresiones sobre esta importante gira para ustedes y para la universidad. Y para el país, por supuesto. Ibis, adelante. En primer lugar, pues en nombre del equipo de los doctorantes del doctorado Ambiente y Desarrollo, pues las más profundas gracias por permitirnos estar allí y vivir esta experiencia que yo diría que es única e irrepetible en la vida. La verdad que yo me quedé corta y jamás pensé que nosotros íbamos a alcanzar a ese intercambio de saberes que tuvimos todos los doctorantes, en el caso de los compañeros, y ese intercambio con los profesionales que estaban allí en Pinar del Río. Bueno, para hacer un poquito de historia y no hacerlo tan largo, porque ya el comandante pues dio una breve reseña, nosotros cuando llegamos a Cuba nos dirigimos a la ciudad, a la provincia de Artemisa, que queda aproximadamente a 52 kilómetros de La Habana, relativamente cerca, 1 hora de camino. Bueno, cuando llegamos allá, al día siguiente no perdimos tiempo, sino que inmediatamente pues estuvimos allí compartiendo con unos profesionales que nos explicaron de qué manera ellos hicieron, cómo reforestaron una zona que estaba devastada por la acción cafetalera en la colonia. Eso fue más o menos en el año 1802 aproximadamente. Bueno, una vez que ellos nos explicaron esto, cómo hicieron el proceso de reforestación y cómo en un área relativamente pequeña de 5.000 hectáreas lograron sembrar 7.000 árboles. Con la gente 50 hectáreas son 5.000 kilómetros cuadrados. 5.000 kilómetros cuadrados. Sí. Comparados con nuestros espacios, pues realmente es pequeño. Sí. Sin embargo, pues ellos tuvieron un éxito rotundo sembrando esa cantidad de árboles porque incorporaron a la comunidad, incorporaron a las personas, a los lugareños de allí. Entonces, bueno, fue un intercambio realmente como se tiene que ser. Para que un proyecto realmente sea sostenible, tiene que haber incorporación, articulación del gobierno, en este caso nuestro gobierno regional, en este caso la universidad y en este caso también incorporar a las personas de la comunidad. Es la única manera que se garantiza que un proyecto sea realmente sostenible. Esa experiencia, porque una cosa que yo observé y me llamó mucho la atención es que ellos tienen una gestión intachable. Es decir, el comandante Osmani Cienfuegos, hermano de Camilo Cienfuegos. Hermano de Camilo Cienfuegos, padre, uno de los próceres, padre de la Revolución cubana. Tuvimos un acercamiento realmente bastante profundo. Tuvimos la oportunidad, muy pocos profesores, estuvo la profesora Nirlan Gutiérrez, estuvo el profesor Carlos García en esa entrevista. Realmente me llegó muchísimo. Entonces, él decía que la verdadera filosofía del socialismo era tener en claro la necesidad de poseer algo o si queremos poseer algo. Entonces, ¿de qué lado estábamos nosotros? Si realmente queríamos algo por simplemente quererlo o si necesitábamos realmente ese producto. Bueno, en relación a eso, pues, también observé pues esta gestión que habían dos tipos de turismo. Digamos, un turismo principal que estaba a cargo del Estado, del gobierno, y que era para la manutención de este complejo, de este proyecto. Y también había un turismo secundario que era donde la comunidad intervenía, articulaba. Entonces, ¿de qué vivía esta gente? ¿Cuál era el turismo que ellos hacían? ¿Cuáles eran sus actividades? Sus actividades eran netamente culturales. Es decir, tienen muchos artistas, pintores, poetas, músicos, la gastronomía de ellos, una de las cosas más, a pesar de que era una comida muy sencilla, criolla, casera, sin embargo, con un gusto increíble. En muchos de esos casos yo me acercaba a las señoras de la cocina y me decían que ellos tenían en su casa huertos de sazón. En esos huertos de sazón, por supuesto, cultivan. Es lo que nosotros llamamos el huerto de aliños verdes. El huerto de aliños verdes. Ajá. Tenían también los huertos de plantas medicinales. Entonces, de manera tal que estaban todos los elementos necesarios para que esto fuera realmente un proyecto de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida de las personas del lugar que estaban allí, que eran aproximadamente 1.000 personas, y bueno, en consonancia con el ambiente, cuidando el ambiente. Gracias, profesor. Un fuerte aplauso para Ivy. Ivy vivió experiencias muy hermosas allí. Ya vamos a poner una de las compañeras. ¿Quiénes fueron los que asistieron a la casa de Loíza? Ajá. Eso me lo va a contar Magnelli ahora más tarde. Miguel Niño, profesor, acucioso,
preguntón, investigador nato. Allí, además de las reuniones formales, lo que uno aprendía en la conversa era espectacular. Hubo un debate que se lanzaron los muchachos con uno de los compañeros que allí estuvo con nosotros, que era ingeniero en geología y era antropólogo, un debate filosófico sobre las necesidades. Es importante. Miguel, tu experiencia, ¿cómo percibiste esta gira? Bueno, el inicio creo que fue el mayor impacto que observé, sobre todo por la disertación que hizo nuestro embajador respecto a Rodríguez Araque. Ali Rodríguez Araque fue la primera entrada de esta conferencia y creo que fue lo más espectacular simplemente por recibirnos. Sí, es una experiencia inolvidable con este personaje que da una disertación muy clara de nuestra realidad y de la realidad de Cuba, que muchos de nosotros ni siquiera teníamos clara cuando llegamos a este país. Luego, con la disertación del arquitecto Osmani Cienfuegos, me doy cuenta de que nosotros, cuando estuvimos con una de las primeras actividades que hicimos en el doctorado fue bautizar el distrito motor, que era agua café. Y una de las cosas que me impactó de Osmani fue que dijo, esto lo hacemos para la vida. Lo hacemos para la vida. Ese proyecto de sustentabilidad no era para otra cosa, sino para la vida. Así es. Y nosotros bautizamos nuestro distrito motor agua, vida y café. Sí. Entonces no nos equivocamos. Fue lo que pensé, no nos equivocamos al agregar la palabra vida a este proyecto que nosotros estamos emprendiendo desde el doctorado, porque el grupo que fue basado en esto, basado en el distrito motor. Luego nos damos cuenta de que muchas de las actividades que ellos desarrollan para este gran proyecto nosotros las estamos desarrollando en Venezuela, sencillamente. Y que todo el gran desarrollo que ellos tienen está basado en un liderazgo. Y ese liderazgo está prácticamente arraigado en casi que todas las personas que están viviendo bajo el estilo de vida, que es la sustentabilidad. Todo relacionado, todo agrupado en un proyecto. La actividad apícola, la actividad forestal, todo va dirigido a una sola cosa, que es la vida. O sea, y eso es lo que nosotros estamos apuntando bajo el esquema del doctorado. Ustedes me comentaban antier que nos reunimos sobre la experiencia con la miel, una experiencia interesante. Pero yo quisiera que Magnelli, la profesora ingeniera Magnelli Ramírez, la primerita que está aquí. La experiencia Caseloíza, que fue una experiencia que yo lamentablemente no pude ir, y que luego Franco Antonucci me hablase también del tema del tabaco. Vamos a ver unas imágenes de un compañero fumando tabaco, que es una cuestión cultural de ellos allí. Yo pido disculpas porque sé que hay restricción por presentar imágenes de personas fumando, etcétera, pero bueno, al igual que a veces nosotros presentamos nuestras indígenas con los senos al aire libre, es parte de su cultura, pues. Entonces, yo quisiera que Magnelli nos hablara de esa experiencia Casa de Loíza. Bueno, comandante, primeramente fue una experiencia maravillosa, lástima que no pude estar. Eloísa es una maestra jubilada que se dio a la tarea de sembrar su tierra. Una tierra que estaba invadida por el marabú. El marabú. Que nosotros decimos cují. Es una especie introducida que lamentablemente llegó a Cuba y ha invadido un montón de espacio. Fíjese, la señora en 2 años, que fue lo que más nos sorprendió, ha cosechado, plantas medicinales de muchos tipos, plantas frutales. El espacio lo recuperó totalmente, solamente con la ayuda de una vecina y un muchacho que la ayuda. Y lamentándolo mucho, claro, fue algo que nos sorprendió porque, ahí se ve el liderazgo totalmente de la mujer en nuestra hermana República de Cuba, igualmente que aquí en Venezuela. Así, es algo un sueño que cumplió el presidente Chávez. Un aplauso para nuestras mujeres. Su esposo no la quiso apoyar en ese proyecto de sembrar la tierra. La apoyó el gobierno porque le financió parte del sistema de riego. Y ella le pagó con la primera cosecha y ya va a la segunda cosecha, que ahí sí va a hacer otros proyectos que tiene en mente. Y simplemente se separó de su esposo y lleva ese proyecto bellísimo. A todos nos encantó. O sea, es un ejemplo de vida esa señora. Y fueron a su casa y todo allí. Sí, compartimos con su hija, con ella.
fue muy emotivo, así como dicen mis compañeras, muy emotivo para nosotros. Fue una experiencia muy bella de como algo que para ella era un sueño de cuando se jubilara, hoy en día es realidad. El orquidiario, que me comentaba Miguel que había más variedades de orquídeas que la... Exacto, ella tiene un pequeño orquidiario que descubrimos que había más especies de orquídeas autóctonas, o sea, de Cuba, que en el mismo orquidiario que es de visitas turísticas. Sí. Nos sorprendió bastante y cultiva hasta en las conchas de coco. Y tiene una cuestión cultural. Aprovechan absolutamente que sabe todo. Cuando va a sembrar la caléndula, porque saben que en Cuba es azotada por huracanes, a diferencia de aquí de Venezuela. Nuestra, Exactamente. Entonces ella cuida mucho en el tiempo que va a sembrar, o sea, sabe, conoce totalmente su entorno. Y bueno, ese es el éxito del proyecto que tiene esa señora. Gracias, Magnelli, un aplauso para ella. Antonucci, que es uno de los más curiosos que iba en la Antonucci, y el profesor biólogo que llaman Juan Elías García. Los muchachos preguntones, pero qué importante es la curiosidad que Antonucci y Juan Elías pusieron de manifiesto, porque de allí surgieron ideas extraordinarias. Me dicen ahí que nos quedan 2 minutos, Antonucci, brevemente, y después continuamos. 2 minutos ahí, Antonucci. Tu experiencia en la finca de tabaco. Gracias, la parcela, pues, de tabaco. Un saludo a todo el público presente, gracias. Antes de que se nos vayan los 2 minutos, queremos darle un pequeño obsequio por parte del equipo de doctorado. ¿Qué pasó? Me quedan ya menos de 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias, vale. Vértale, esta es una trampa, qué espectacular, vale. Espectacular, muchísimas gracias. Este es uno de los compañeros que está allá en la terraza. Qué belleza, mire, poncha aquí cerca. Pero muchísimas gracias, pues. Adelante, Antonucci. Se ganó 2 minutos más. Básicamente la experiencia que obtuvimos en Cuba nos recalca mucho parte de nuestros ancestros. Y uno de lo que hablábamos dentro de las tantas inquietudes es que se puede producir de diferentes formas bajo diferentes modelos. Veíamos, por ejemplo, en el caso de las tabacaleras, lo vemos también de forma tradicional acá en nuestros llanos, donde utilizaban el mínimo recurso. O sea, manejaban 2 sistemas de siembra, uno bajo libre exposición y uno bajo... Libre exposición es al sol, y el otro en la sombra. Correcto. Disculpen si soy un poco... Sí, técnico. No, porque para que la gente vaya entendiendo. Lo que pasa es que este es un científico, investigador, es bueno hasta para remedio, decía alguien por allí. Ellos siembran al sol y a la sombra, pero ¿cómo siembran a la sombra, Antonucci? El sistema de siembra en sombra es un tabaco que se utiliza para cobertura. En la parte externa de cubierta del tabaco, en la elaboración, es el que utilizan bajo sombra. Es una malla utilizada con cualquier tela o saco que se pueda conseguir, puesto que el recurso no es a nivel económico y es poco. Otro que nos llamó mucho la atención eran que estaban sembrando en su mayoría en suelos aridisoles, suelos con alta proporción de arena a nivel de profundidad. Es decir, los suelos son, yo diría que 4 o 5 veces menos fértil que cualquier suelo que tiene acá Venezuela. Y el sistema productivo sigue siendo operativo para ellos. Ahí tenemos que ponerle imágenes de esos suelos y del río que ellos tenían allá, el río San Juan, creo que se llamaba. Correcto. Era un río padre. Bueno, Antonucci, yo voy a cortar aquí porque quiero que veamos el video, el comentario que hizo el veguero. Es un campesino. Ustedes lo van a ver, parece un oligarca, no. Es un campesino de allá del monte, de un montecito por allá, de Pinar del Río, una parcelita, que él nos estuvo explicando allí parte de las cosas que están haciendo. Y en el próximo segmento... ¿Eso implica que me salvó la campana? ¿Ah? ¿Eso implica que me salvó la campana? No, que ahorita continuamos, ¿ok? Pongo el video ahí, Cuervo, mientras yo pongo este hermoso cuadro que es espectacular. Muchísimas gracias. Estamos en la provincia de Pinar del Río, en Cuba, en el municipio San Juan y Martínez, en la casa del compañero veguero Héctor Luis Prieto. Héctor Luis Prieto es cultivador de tabaco. Estamos en la meca del tabaco
del mundo, la zona donde sale la hoja del tabaco dorado para las mejores marcas de tabaco cubano. Es una experiencia novedosa para el pueblo de Cuba y especialmente para el de Pinar del Río en el agroturismo. El veguero, como así se denomina a todos los trabajadores del campo que a las orillas de nuestros ríos, al igual que en nuestro país, trabajan y viven, se criaron allí por generaciones. Héctor Luis ha incursionado en la actividad del agroturismo como una experiencia que el gobierno cubano viene impulsando, especialmente en lo que ellos han denominado la ruta del tabaco. Y quisiéramos que Héctor Luis nos explicara brevemente su experiencia de agricultor y ahora de operador turístico en la ruta del tabaco y qué le ha parecido esta experiencia y esta iniciativa del gobierno cubano. Ha sido una experiencia muy bonita. Gracias a este proyecto y al apoyo del gobierno cubano, los campesinos han tenido la posibilidad de no solo trabajar las tierras, sino permitirte que el turista conozca de nuestro trabajo y no solo que conozca nuestro trabajo, sino que se lleve las experiencias y de cierta forma también el campesino por esa vida va como un complemento para lo que hacemos y económicamente es muy necesario para nosotros, no solo para nosotros, sino para el municipio de San Juan y Martínez, para la provincia, en sentido general, para el país que necesita también de estas cosas, tanto como el productor. Decirle a los campesinos de Venezuela que este proyecto solo es posible con el apoyo de nuestra revolución y que apoyen la revolución de Maduro, que apoyen al pueblo venezolano, que apoyen todas las cosas y todos los proyectos que están haciendo en Venezuela, que es muy importante. Antes del triunfo de la revolución esto no era posible, solo lo podía hacer quien tuviera dinero. Y aquí lo hace un simple guajiro con el apoyo de la revolución. Así que echen para adelante y que apoyen la revolución de Maduro. Caminos de Revolución. Caminos de Revolución. Bien, bueno, este hermoso lienzo, este lienzo certificado, naturaleza sideral, refleja entre otras cosas. Estos son parte de los artistas que viven allí en las terrazas. Ellos trabajan mucho el tema de las imágenes vinculadas a la naturaleza. Aquí hay una palma que se llama, ¿cómo se llama, Miguel? Le pasan el micrófono ahí, Antonucci. Rapidito ahí. Ajá. Bueno, es Roystonea regia, el popular chaguaramo que tenemos acá venezolana. Ajá. En realidad es una especie introducida de Cuba a Venezuela. De Cuba a Venezuela. Pero es la palma endémica, o sea, la palma nacional. El árbol nacional. Ellos tienen una especie de palma también que es barrigona, le dicen la barrigona. La palma barrigona, que es otra roystonea, que también es otra especie endémica de Cuba. Roystonea, o sea, se llama. Ajá, otra roystonea. Y esas palmas en realidad son únicas en el mundo de ese sitio, más nada. Roystonea barrigonae se llama esa. Porque tiene la barriga así bien grandotota ahí. Bueno, Antonucci, aterrízanos ahí. A mí me interesa esto del tema de los suelos, porque Antonucci es especialista en suelos. Unos suelos tan pobres y cómo allí se produce el tabaco de más alta calidad del mundo. Ajá. Y cómo usan ellos los fertilizantes, ese tipo de cosas. Okay. Rapidito allí. En principio no utilizan ningún tipo de fertilizante químico. Todo el fertilizante es de tipo orgánico. Lo que utilizan excretas de gallina, de chivo, caballo, chivo, lo que tengan en zona. O sea, no es una... ¿Me están mandando? Sí, no, ahí está bien. Ok. Esta cámara que está aquí, donde está Bin Laden. Ok. Mire esa casita ahí. Pónchame esa casita otra vez ahí. Esa casita hecha de tabla. Pónchame la casita mientras Antonucci está hablando. Regrésate ahí, Coco. Mira, ese es parte de la... Mira, esa casita, párate ahí, páralo. Esa es una posadita hecha por ellos mismos ahí, con tablita y palma. Ellos le dicen guano. Esa es palma real nuestra ahí. Antonucci, déjala ahí.
esa implicación tiene varias aristas. Una arista es que no tienen entrada de ningún tipo de fertilizante, a diferencia de nosotros que tenemos al menos nitrógeno y fósforo, producto nacional. El famoso NPK. Es parte del NPK, correcto, comandante. En caso de lo que son insecticidas, herbicidas, fungicidas, es control manual, para no decir que biológico. O sea, no se hace ningún tipo de aplicación, puesto que el Estado no garantiza o no da ningún tipo de subsidio o no da ningún tipo de agroquímico. Todo es una agricultura, podemos decir, orgánica. Apretada o a precisión. Casi todos los cultivos, sorgo, maíz, arroz, entran sobre el mismo manejo, siendo variabilidad de suelo hacia tendencias de arcilla en la parte de arroz utilizadas por sistema de terraceo, no el sistema que utilizamos nosotros en micronivelación. En el caso de la parte forestal es la agricultura lineal, manejo simple, igual al de nosotros, sin utilización de agroquímicos de ninguna especie. Y esos bosques están espectaculares allí. Es correcto, comandante. O sea, la utilización del sistema de manejo es muy eficiente. Creo que hay una directriz cultural muy fuerte, que es lo que nos varía a nosotros a nivel de zona. Así. Gracias, Antonucci. Antonucci, bueno, tiene para darnos una clase ahí magistral sobre esta experiencia, porque él fue uno, bueno, todos indagaron, pero él y Juan Elías fueron los que más preguntaron. Juan Elías es biólogo especialista en lagartijas, en lagartos. Juan Elías, en boyogos, como decimos, es boyogólogo, tutecólogo. Y da la casualidad que fuimos a visitar un cafetal que no estaba ya recuperado, e hicieron allí un jardín. Y el Juan Elías se consiguió una lagartija, no sé cómo se llama. Una lagartija endémica de allá, Ajá. género Camaleolis. Adelante, Juan Elías. Ajá. Que tú hiciste una propuesta bien interesante con el tema de la reserva de biosfera. Sí, después de ver todo lo que había hecho esta gente allá en las terrazas, que en principio comenzó como un proyecto más bien forestal, pero que al final degeneró en un proyecto conservacionista que terminó siendo declarado por la UNESCO Reserva de Biosfera. Entonces, bueno, nosotros decidimos o pensamos que aquí también podemos hacer esa propuesta con el Distrito Motor, ya que tenemos todas las condiciones. Podemos desarrollar una tecnología de reforestación. Probablemente podemos hacerlo más rápido que allá en Cuba, porque todavía tenemos relictos de bosque aquí natural. Entre otras cosas, nuestra metodología llevaría la participación de niños como un componente de educación ambiental, niños de las escuelas, que simplemente llevarían frutas a algunas plataformas para que los dispersores del bosque, entiéndase, aves y murciélagos, que son los que ayudan a regenerar los bosques, traigan las semillas de los árboles que están en el bosque para comenzar la recuperación. Importante, disculpa Juan Elías que te interrumpa, importante este planteamiento que hace el compañero Juan Elías, porque a mí me gustaría que la Carmen Guede, que está por allí, que la Dirección de Educación nuestra diera instrucciones, sobre todo en la zona alta, en Bicucuy, Chabasquén, para que pudiéramos hacer esos ejercicios, incluso con el tema de la recolección del café, Juan, que ellos hicieron allí una referencia de cómo seleccionaban, cómo escogían el café con trabajo voluntario. Eso que plantea Juan, de que los dispersores más importantes son las aves y nosotros, que a veces nos llevamos cositas por ahí, ¿entiendes? Pero ese planteamiento es interesante, Juan. Explícanoslo bien ahí. Entonces, bueno, la idea para hacer la recuperación sería eso. Pudiéramos incluir a las comunidades, consejos comunales, que sean los que vigilen el desarrollo de toda esta propuesta. ¿Qué es lo que, si nosotros logramos hacer eso, va a ser una propuesta o un proyecto casi que único en el mundo? Así es, así es. Al ser único en el mundo, eso fácilmente puede ser declarado reserva de biosfera. Clasifica para que podamos hacer una... O sea, califica para ser una reserva de biosfera. ¿Qué es lo que queremos con la reserva de biosfera? Que se mantenga todo lo que se ha venido haciendo. La reserva de biosfera incluiría una parte que es la parte de, digamos, de donde estarían las actividades humanas, guardando. La reserva de biosfera tiene que guardar todo el acervo cultural,
O sea, aquí no se perdería nada de la cultura, se rescataría la cultura ancestral. El acervo biológico, que sería importante también, tendríamos que desarrollar una nueva forma de cultivar el café o más o menos con un poco de más sombra. Mejorar la práctica agronómica. Pero esa práctica agronómica al final tiene un valor agregado para los caficultores. Claro. Y es que los mercados internacionales se compraría como café verde o café orgánico. Café orgánico que es de alto valor. Es de altísimo valor. Entonces, matamos varios pájaros de un solo tiro. Hacemos una campaña de educación ambiental perfecta para los niños. Involucramos a las comunidades. Preservamos las fuentes de agua y preservamos la naturaleza y preservamos la cultura. Y generamos un producto de altísima calidad. Y generamos un producto de altísima calidad para mayor... Gracias, Juan Elías. Un aplauso para el doctor Juan Elías García. Juan Elías García. Bueno, y uno de los profesores que se convirtió como en ícono de esta gira por las múltiples actividades y vivencias que allí tuvo fue el profesor Félix Higuera, que también pues hizo aportes importantes allí. Yo quisiera que Félix, por favor, Félix, que nos alimentara con esas experiencias. Ok. Si quieres, se para un poquito más cerca para acá. Gracias, comandante. Sí, yo quería enriquecer un poco lo que comentaba Antonucci. Es importante recalcar cómo se está manejando la agricultura, la pequeña agricultura en Cuba. Y una experiencia interesante, cuando Aleida le preguntaba a la señora, se me escapa el nombre que te dé. Eloísa. Cándida. Cándida. Sobre el manejo de los residuos del café, de la pulpa, ese tipo de cosas. El mucílago. Resulta que todo eso, comandante, y la gente acá presente, el mucílago y todo eso es colocado en los campos para que supa un proceso de transformación y después sea incorporado a los campos. Que aquí en Venezuela nos falta por aprender eso, Juan Elías. Aquí lo echamos al ambiente y río. Se convierte en un problema de contaminación profundo. Otra cosa fundamental para que vean la visión de lo que es. Algunos podrán comentar, bueno, es quizás por obligación. Es también cuestión de cultura. En la siembra del arroz, los pequeños productores que siembran arroz para su propio consumo, lo hacen de forma manual. No lo siembran con maquinaria. Hacen el semillero, trasplantan la planta de arroz y atienden las pequeñas parcelas de manera muy particular, con las malezas, con las plagas, de manera que el impacto de biocida no existe allí, como decía Antonucci, no hay ningún tipo de biocida. Y la otra cosa importante es el factor humano. Tuve la extraordinaria oportunidad de hacer una pregunta interesante allí a Osmani. A Osmani Cienfuegos. A Osmani Cienfuegos. Y me respondió bastante bien profundo. Se dirigió a mí como en 2 o 3 oportunidades dándole respuesta a eso. Sobre la visión de lo que significa cualquier sistema de producción, cualquier propuesta de sustentabilidad que ha considerado el factor humano, que lo ha considerado como recurso importante, como parte importante de ese proceso. Entonces, con sus defectos, con las críticas que hizo, con las limitaciones, con las críticas que hizo Cienfuegos, con todas esas limitaciones y con las críticas que él hizo, se ha construido un proceso muy hermoso. Y aunque esa no es un área agrícola por excelencia, es un área que ha empezado a dar respuesta a las necesidades de alimentación de la gente en pequeñas áreas, es importante que estén orientadas de esa manera de una producción agrícola sustentable. De verdad que hermosísimo todo, una experiencia extraordinaria, creo que podemos copiarla, como decía Juan Elías, de manera positiva. Decíamos no copiarla, sino emularla. Adecuarla y traer los conocimientos para acá. Pero fue extraordinario, comandante. Gracias, Félix Higuera. Un gran aplauso para él también. Yo no sé si el ingeniero Farreras es especialista en cuestiones hidráulicas, pero hay una experiencia del manejo de las aguas con las pequeñas presas que yo no sé si Farreras pudiera, de alguna manera, José Farreras, hablarnos un poco, José, de esa experiencia que vimos allá, de los distintos mini embalses que hay allí. Cómo esos embalses se han convertido, en primer lugar, en una herramienta para recuperar el agua, pero además también se ha convertido, y además para darle el uso adecuado, en un espacio turístico, en un atractivo turístico. José. Bueno, buenas tardes. En nombre de los compañeros del doctorado Ambiente y Desarrollo, un muy agradecimiento por aquella oportunidad que nos dieron en visitar esta hermosa experiencia que tienen los hermanos cubanos. Con respecto a la pregunta que hace mi comandante, bueno, lamentablemente llegamos a una época donde tienen un problema de crisis de agua los cubanos. Una sequía lamentablemente tienen muchos meses de sequía. Y que en ese momento, por supuesto, ya tienen casi 30 embalses, creo que tienen
en esa zona. En esa porción pequeñita. En esa zona de Artemisa y ese tipo. Y Pinar del Río. De 146 embalses en todo el estado, en todo el país. Ahí solamente hay un mayor porcentaje, pues. Estos utilizan, pues, esa agua de una manera sustentable, pues. Aprovechan la temporada de lluvias. Ellos tienen invierno ahorita creo que en noviembre, diciembre, comienza la temporada de lluvia, y gracias a Dios, pues, cuando nosotros llegamos allá, comenzaron unas lluvias, pues. Le llevamos lluvia para allá. 4 maracos de palo de agua cayeron con truenos incorporados. Eso fue importante allí. Sí. Bueno, ellos utilizan, pues, ese sistema hidráulico de diques para, en época de verano, pues, utilizarla para los riegos normales del cultivo del arroz, del cultivo del tabaco. No, sin olvidar también que hay pocos espacios que utilizan también las fuentes de agua para su consumo. Pozos no se vieron por allá, pozos de agua profundo. Es correcto. Es algo interesante. Es correcto. Solamente utilizan el agua de curso superficial. ¿Y por qué no usan pozos? Por la electricidad y por las bombas. Entonces usan ¿cómo se llama eso? La recaudación, ¿será? Sí, esos son diques. La colección. Las colecciones. La colección con la lluvia que cae allí. Bien. Es parte de las cosas. Por eso ese debate sobre las necesidades que con el compañero Henry Álamo, creo que se llamaba él, antropólogo, ingeniero en geología, compartíamos y debatíamos allí. Otra de las compañeras que también, además está trabajando en el área de turismo rural, también fue muy meticulosa en el tema de las preguntas y vio experiencias allí en el ámbito del desarrollo del turismo rural, pero también en el ámbito del desarrollo del turismo urbano. En el ámbito del turismo urbano. Yo quisiera que Carmen Elena Pérez nos hablase un poquito de la experiencia que ella vio en el turismo rural, pero que hablase también de lo que vimos en la comunidad de las Jaimitas, con ese gran artista plástico cubano, José Fuster, que nos hizo un obsequio hermosísimo también allá en su casa. Carmen Elena. Sí, buenas tardes. Una de las grandes experiencias, pudiésemos decir, la integralidad, un aspecto muy interesante. Nosotros como doctorando, con las diversas disciplinas que tenemos, una de las cuestiones que me llamó la atención es esa interacción, ese trabajo comunitario y sobre todo esa contrastación, como usted lo dice, comandante, en cuanto a ese turismo rural, cómo nace, o sea, cómo esa sustentabilidad permanece allí en esta comunidad de Artemisa, y sobre todo cuando fuimos allí donde el amigo Fuster, cómo esa comunidad integrada con las diversas disciplinas del conocimiento, y cómo se diversifica, vamos a decirlo así, esa economía principalmente con el turismo. Nosotros soñamos, y es un sueño real aquí en nuestra Portuguesa, porque bien sabemos que a nivel del turismo está bastante consolidado. Uno de los grandes aspectos que podemos resaltar allí es en esa cultura turística que tienen los hermanos cubanos, ese gentilicio, y que de alguna u otra manera nosotros lo vamos a adaptar, lo estamos adaptando con este distrito motor de Agua, Vida y Café, sobre todo en la zona alta del municipio Sucre y el municipio Hunda. De nosotros, con este conocimiento y esa integralidad, vamos a seguir fortaleciendo y consolidando a la Portuguesa Socialista, comandante. Gracias, Carmencita. Bueno, ahí hay un equipo humano extraordinario, en múltiples especialidades: ingenieros en recursos, matemáticas, ingenieros en informática, sociólogos, estadísticos, economistas, hay de todo allí. Y ahora están viendo en ese espacio multifactorial de la vida, en este doctorado, la posibilidad de hacer una propuesta bien importante, no solo para el Estado, para el país también, de un área bastante compleja, pero con una enorme potencialidad agrícola, porque es la zona de mayor producción de café del país. Vicucuy, por ejemplo, es el municipio de más alta producción de café en Venezuela. Capital nacional del café es Vicucuy. Como allí, con esa potencialidad que tenemos, hay la posibilidad de replicar, adecuar experiencias de sostenibilidad tan hermosas como estas que vimos allí, en lo rural y en lo urbano. A mí se me ocurría, cuando veía la experiencia de las Jaimitas, me imaginaba eso en las tablitas, por ejemplo, en las tablitas. Me imaginaba eso en Juan Pablo II, me imaginaba eso allá en la Tricentenaria, que son inclusive comunidades más consolidadas desde el punto de vista urbano. Pero como el elemento cultural, humano, es lo que realmente define la armonía en la convivencia. Y eso lo logró el artista plástico José Fuster, lo está logrando José Fuster allá en la comunidad de las Jaimitas, y eso lo han venido logrando los compañeros cubanos en comunidades como Viñales, por ejemplo. Viñales, este es el Valle de Viñales. Cómo convirtieron la ciudad de Viñales en una comunidad turística familiar. Todas las casas de familia, pintaditas, ordenaditas, limpieza, orden. Eso fue quizás el truco que vimos allí.
¿Cuál es la clave del éxito? Primero, la disciplina. Segundo, el orden. Tercero, la responsabilidad. Y cuarto, la solidaridad, que Osmari la destacó muchísimas veces. Esas 4 cositas nada más. Esas 4 cositas. Y han hecho esas comunidades, unas comunidades alegres, bonitas, hermosas. Yo creo que es una vivencia de verdad extraordinaria. Nosotros tenemos la tarea, y así lo hemos asumido como reto, de comenzar a trabajar ya en proyectos concretos con la universidad. Ya arrancamos con la planta láctea de Papelón. Nos vamos a meter duro. Luego nos vamos a meter allí en una alianza con la universidad en la finca de allá de que está cerca de la casa de estudios para hacer un planteamiento más o menos cercano al de las terrazas. Hay 1000 hectáreas, creo que hay allí. No es tanto como las terrazas, más pequeñito. Y en el sector de Ribanos. 3 áreas que vamos a abordar conjuntamente con este equipo de talento humano que desde nuestro estado, desde nuestro Guanare, desde nuestro país, se está formando caminos de revolución. Caminos de revolución. Caminos de revolución. Bueno, hoy esto no es pilón. Esto no es pilón. Tener una mate pilón. Hoy estamos rodeados de puros científicos. Este es un roble. Roble, eso sí es verdad. El roble se parece más al cedro que al pilón. El pilón es muy blandito y el roble es más duro. Es un roble, pues. Por eso le dice a la gente, está como un roble. Fidel está como un roble. Osmani está como un roble. Golpeadito, pero está como un roble. Clarito, clarito. Bueno, camino de revolución científico fue este. Científico, académico y militar, cívico-militar. Porque la verdad que estuvo bien nutrido, bien interesante las reflexiones que hicieron nuestros profesores y muchos de ellos trabajan en nuestra gobernación. Muy bien importante también, porque ahí estamos apoyando este tipo de iniciativas. Y en el ámbito de eso cultural, que hemos venido haciendo mucho énfasis, porque es una vía, un camino. Lo decían los muchachos que fue una de las cosas que más le enganchó. Ese cuadro hermoso, paisaje sideral, naturaleza sideral, es parte de lo que ese pueblo de allí de las terrazas expresa. Ojalá tengamos esas imágenes de esas casitas hermosas, que como dice Osmani en su introducción, esas casas son de propiedad comunal, son de propiedad privada, propiedad comunal. Y por eso allí la gente puede vivir ahí se mueren, crecen sus hijos, los nietos y tal, y ellos viven ahí en su casa. Lo que no pueden es venderla. No la pueden vender. ¿Por qué? Entonces va a ir para otro lado, entra otra familia, y en ese otro lado tendrá su casa. Pero esa casa es de ellos, pero sin venderla. La pueden usufructuar, pero no disponer. Uno de los atributos de la propiedad. Eso es importante, el elemento cultural. Es una visión de la propiedad distinta, que es válida. No son unas casas espectaculares. Es un country club ahí de campesinos y campesinas y de artistas que se han venido sumando. Ahí nació Polo Montañés. No que nació ahí que lo parieron, no. Él fue a vivir para allá. Él se incorporó en ese 33% que conforma el 100% de esa población. 67% campesinos y 33% extranjeros. Extranjeros que vinieron de otra zona. Pero Polo Montañés. Y empezó guataqueando. Guataquero ahí con un cuatrico, con un quinto y con unas maraquitas sin micrófono y sin equipo de sonido. Allá nadie usa micrófono y equipo de sonido. ¿Y cómo se oyen? Qué espectaculares. Bueno, ahí hicieron bailar hasta los sordos, pues. Había un profesor que es sordo de perinola. Le decían campanebarro, porque tú le dabas con un martillo y eso no tenía sonido por ningún lado. Y bailó, cuando escuchó la conga, empezó a tirar tijereta, da vuelta de canela, se guindó de una rama y bueno, hizo un performance allí espectacular. ¿Cómo se llama? No digas el nombre, Félix. No digas el nombre, hay las iniciales. CG. CG. Y bailó. Bueno, y resultó ser un bailarín después extraordinario. Aquí tiene su equipito de sonido y tal. Y eso destaca mucho más la calidad artística también. Bueno, hoy nos va a deleitar esta hermosa joven estudiante de bachillerato de nuestra juventud revolucionaria que se lanzó una canción a capela allá. A capella.
Hay una tonada de Simón Díaz esa espectacular. Además, una tonada que para mí tiene mucha significación, hermosísima. Por una historia que me contó una vieja amiga, María Esther Urbina, que una vez la conseguí cantando allá en un campanario, con una señora muy mayor. María Esther debe tener como 70 años, quizás un poquito más, no sé, pero tiene una garganta extraordinaria. Y la Solaine, en un acto allá con la juventud, se lanzó. ¿Y dónde esa muchachita? ¿Dónde iba a ser? De Turén. Salía como todos los turenenses somos salidos. Pues. No, ella no es salida, ella es una tremenda artista. Bueno, la invitamos para nuestro programa y viene acompañada con los Tuqueques de Turén. Así se llama el conjunto, bautizado por Juan Elías García. Los Tuqueques. ¿Cómo le dicen en Turén a los Tuqueques? Boyogos. Los boyogos, pues. Los querrequer. Los boyogos de Turén. Ellos vienen de Chorrerones, algunos, de Chingalí, de La Aduana, del pueblo mío, de Turén. Víctor Rodríguez en el 4, Rowi Pichardo en la maraca, Delis Arteaga en el bajo, Luis Cordero en el teclado. Y ellos interpretan música llanera, acompañando ahora la hermosa voz de Solaine Orozco, que nos va a cantar Portuguesa. Adelante, Solaine. 1, 2, 3. Esa es la raíz donde mi canto he soñado. Aquí te traigo esta canción. Hoy mi terruño anhelado, portuguesa es la raíz donde mi canto he soñado. Aquí te traigo esta canción. Hoy mi terruño anhelado, el que nace en portuguesa, siente el llano con pasión. Tierra grande y prodigiosa, su gente la que tanto añoro de corazón. De corazón. Portuguesa es mi raíz, suelo fértil sin igual. Portuguesa es mi raíz, suelo fértil sin igual. El que nace en portuguesa siente el llano con pasión. Tierra grande y prodigiosa, su gente la que tanto añoro de corazón. De corazón. Portuguesa es mi raíz, suelo fértil sin igual. Portuguesa es mi raíz, suelo fértil sin igual. Portuguesa, yo te canto hoy mi canción. Bravo, bravo. De Turén para el mundo. De allá es Zoé Jiménez también. Zoé es de Chingalí. Por eso es que la gente de Turén canta bueno. Del Palmaro Chingalí, eso es. Bueno,
quiero agradecer también, hoy fue un día de regalos, hermoso. Ese hermoso lienzo que me dieron los muchachos de la UNEYES y esta hermosa franela que me trajo el amigo Ligni Bozo, de Grecia. Ahí dice, en griego dice ahí, Chávez te amamos, dice ahí, y venceremos, dice por aquí por detrás. Eso es lo que dice ahí Ligni. Ahí está. ¿Ah? ¿Cómo? Chávez somos todos. Ah, Chávez somos todos. Lo que pasa es que el griego mío es medio malo. Y aquí dice, venceremos. Hasta la victoria siempre. Caminos de revolución.